entienden? ¿Ahora entendieron? Sí, lo que hay características comunes. Ahora, la segunda pregunta, la que no sabía. ¿Cuál es la diferencia de movimiento y organización? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento social y organización? ¿Quién hizo bien esa pregunta? O más o menos. Creo que yo. A ver, ¿qué Jenny. Buenas. En la 2. A ver, Las que más o menos la hicieron bien. A ver, yo te leo. De la diferencia entre Bueno. movimientos movimientos y organizaciones. ¿Qué pusieron los que le hicieron bien? A ver, yo te leo, profe. Las organizaciones son más formales porque son legales y tienen un aval del Estado. En cambio, el movimiento social es algo no formal, es algo más popular, más barrial. Más cultural, más barrial. ¿Alguien que la haya hecho bien? Más formal. ¿Qué más pusieron los que la Eso no, eso los dos pueden reclamar en la sociedad o al Estado. Los movimientos pasa por el Estado y el otro en la calle. Las organizaciones también. ¿Qué quiere decir lo que pusieron que es más formal? ¿Qué quiere decir que sea más formal? Tiene un aval. Tiene un aval que es de la del gobierno. No, es legal. Es legal. Da uno. Es legal. Es legal. ¿Qué más? Yo puse ¿Cuál es con el Estado? ¿De qué manera cuenta con el Estado? Bueno. La diferencia, sí, radica en la formalidad. El movimiento también después puede ser formal, pero nace. No, el movimiento nace informal. El movimiento nace informal. ¿Está completa? Después se puede convertir en una organización o no, seguir informal. La organización nace formal. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir formal? Tengo que ir a derecho. Formal va a querer decir que tiene personalidad jurídica. ¿Sí? Lo voy a pensar. El movimiento nace informal, la organización es formal, nace formal y tiene personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir que tiene personalidad jurídica? gente que se lo administra. Las entradas, las salidas, los gastos. Una administración. Parece extraño. Senta. Bolea te está ocupando el lugar. Tienen una comisión directiva. ¿Sí? Sentate acá con Romy. Y tienen que cumplir. Cumpleaños. Ya se acuerda que era el cumpleaños acá. ¿Se acuerdan? Y eso que no la escribí. Tienen una administración, una comisión administrativa, una comisión administrativa. Y tienen que cumplir requisitos para que les otorguen la personería jurídica. Si no, no pueden funcionar como organización. En el derecho hay dos clases de personas, nuestro derecho, ¿sí? Sí. Las personas físicas, que serían ustedes, y las personas jurídicas, que serían estas organizaciones. Copien eso. Bueno, por eso estoy explicando las preguntas, para que entiendan. Sí, no, esto es el tema de hoy. Gracias. Si ponían formal, pero no sabían qué quiere decir formal.
es la vista previa de la... Bueno, esa es la diferencia. Y ahora van a ver cuál es la diferencia entre personas físicas, que son ustedes, y personas jurídicas. ¿Sí? ¿Qué? No, es para que entiendan. La persona jurídica es presentar una documentación al Estado. ¿Qué? ¿Qué condomi? Romy. Romy. Es una organización. Vamos, sabemos. Puede ser que tenga personalidad jurídica o no. Si no sabes, Tiene personalidad jurídica, tiene que tener todo, ¿no? si tiene personalidad jurídica, sí. Claro. Y eso sería persona jurídica. Eso sería persona jurídica. Sería un ejemplo de persona jurídica. ¿Cómo sería esto? Claro, bueno, por eso. Que no se vea. Perro. Sí, Bueno, ahí vamos a poner de título personas. Acá, a ver tus pepes. ¿Qué tengo tus pepes de la princesa? Sí, abajo de movimientos. Personas. Personas físicas, Para entender lo anterior. para seguir entendiendo de qué estamos hablando. Y personas jurídicas. ¿Vas a bajar? Ojo. ¿Quiénes son las personas físicas? Ahí lo dice Romil. Los sujetos. Te digo yo y después me saco un 6. Sujetos de derecho. ¿Dónde se vio eso? ¿Desde cuándo son personas? Desde que nacen. ¿Desde que nacen? Nada. ¿Cómo que no? Desde que le dan el DNI. ¿Eh? Desde que le hacen le dan el el DNI. Algunos no, nunca entonces. Porque algunos no le sacan el DNI nunca. No, personas desde que nací. Desde que nacen. ¿Alguien más piensa otra cosa? Desde que tiene conocimiento. Desde que tienen conocimiento. Algunos. Mirá si no tiene conocimiento nunca. Pero Es una persona. Que supieron que todavía no se personas analfabetas, que no le puedes decir. Que no son personas. Entonces, ¿desde cuándo son De cuando nace. Desde que nacen. Desde que cae en la panza. Entonces sería legal el aborto. Desde que van a la escuela. Entonces, Son personas que se hacen ¿Por qué sería legal el aborto? porque no tendría derecho. Son personas que se hacen Derechos. Sujetos de derechos ¿Y por qué le dice desde, después? desde la concepción. ¿Sí? Ya En tiene- nuestro derecho son personas desde la concepción. Desde que... Entonces, a partir de ahí, la persona concebida Tiene derecho. tiene derecho a la vida. En primer lugar. Es el primer derecho que tiene y otro por ahora no va a tener. ¿Sí? Esto no lo sabía. Bueno, ahora lo saben. Sí que sé. Sí, Sí, obvio, todo. Tenemos derecho a que nacemos, profesora, no. Derecho a la vida. Desde la concepción tienen derecho a la vida. Esos son sujetos de derechos. Después van a tener derechos y obligaciones. Todas las personas. ¿Sí? Derechos y obligaciones. Y las personas jurídicas, ¿cuándo nacen? Hoy dijimos. ¿Cuándo nacen las personas jurídicas? Cuando tienen un cargo. ¿Cuándo? Cuando se empiezan a instruir. Cuando se empiezan a instruir, cuando tienen un cargo. Hoy lo pusimos debajo del título. Cuando se son más formales. ¿Qué dijimos? ¿Que nacen? Informal. ¿Eh? Informal. No, nacen formales. Las organizaciones serían las personas jurídicas.
Organizaciones. Organizaciones. Vamos a poner ejemplos primero. ONGs, sociedades civiles y comerciales, sí serían las empresas. ONG. ¿Qué dice? ¿Pone ese, profe? ONGs, sí, ONGs, plural. Sociedades civiles, empresas, sociedades civiles y comerciales. Las sociedades comerciales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de derecho. ¿Cuándo nacen esas personas jurídicas? Cuando obtienen la personería jurídica, ¿sí? A partir de ese momento. Antes no, antes es un periodo de gestación o preparación, pero no tienen ni obligaciones ni derechos. Entonces, a partir de obtener la personería jurídica, nacen. Personas. Personería jurídica. ¿Qué? No. Nace cuando obtienen la personería jurídica. Ahí nacen las personas físicas, cuando adquieren la personería jurídica. ¿Sí? A partir de ahí van a tener derechos y obligaciones. Profe, ¿qué dice abajo de ONG? ONG, sociedades civiles, empresas, para ponerles ejemplos, para que entiendan cuáles son. Son las ¿Qué es sociedades. una ONG, profe? Organizaciones no gubernamentales, que serían las asociaciones civiles o fundaciones no gubernamentales, ONG. ¿No significa. reciben bueno, plata del gobierno? Pueden recibir, sí, cualquiera puede recibir, física o jurídica, o podés pedir un subsidio y te lo otorgan, también lo recibís. Pero reciben plata de Greenpeace, ¿no? También puedo recibir, no lo sé, sí. Ellas usan personería jurídica. Todos podemos pedir, no importa qué clase de persona seamos. Podés pedir un subsidio para vos, para una asociación, para una fundación, para una empresa privada. Si lo piden y le dan y tienen problema y se lo otorgan, lo puedes pedir. Sí, puede ser un subsidio o algo que se tenga que devolver. ¿Qué? Bueno, ¿copiaron eso, chicos? ¿Qué dice abajo de aquel lado? Sujetos de derechos desde la concepción, derechos y obligaciones. ¿Copiaron todos? ¿Qué fecha son? 9, ¿no? Sí. Tiene que ir a por los sábados de carne. ¿Está bien? Porque siempre que se encima tienen que estar bastante tranquilos. ¿Y por qué? ¿Pues sigo? ¿Sigo? No, sigo. No importa, ahora subimos. Bueno, terminamos con eso, chicos. ¿Está esto, profe? Ya está. Con eso tenemos la respuesta de la pregunta 2. ¿Y la 3? Y ahora vamos con la 3. La 3 era un poco más sencilla. La 3 era que teníamos que nosotros Sí, dar un concepto de lo que entendimos. Sí. Y la 3 que vivíamos en un... que era el tiempo de la dictadura lo que hablaba ¿no? La diferencia. La diferencia. Y bueno, y que después... reclamar en un momento y en otro momento. Y en un momento no se podía hacer nada. ¿Cómo era? Terminamos de copiar y seguimos. A ver, ¿quién quiere leer la 3? Los nuevos movimientos Jenny. sociales una reorientación de la acción política. Porque decían que se reorientaba, pero no decían por qué. Yo puse que sí porque, a ver... Pero lean la pregunta. A ver, ¿quién quiere leer? Primero leemos la Yo pregunta. leo. Sí, leemos la Los nuevos pregunta. movimientos sociales Sí. postulaban una reorientación de la acción política.
Sí. Acciones dirigidas al Estado, acciones que tendrían por escenario exclusivo la sociedad civil y se justifican su respuesta. Justifique su respuesta. ¿Qué pusiste? Yo puse que sí porque, la voy a cortar, ¿no? Porque ahora vivimos en un país mucho más democrático que antes y hay más libertad de expresión. Esto también se da a los cambios de presidencia. Está bien. Estamos en democracia. Sí, la justificación era esa. Antes de los mismos movimientos sociales, o sea, anteriores a 1980, No te podían hacer caso. claro, entonces hacer un reclamo era peligroso. Y Los sí, ahí reclamos pasaba eso, ahí pasó todo eso de la noche en la cárcel, entonces Claro. la reclamaban el boleto secundario y que pasó, mataron a todos. había desaparecido. El que reclamaba algo desaparecía. Y los reclamos eran necesariamente tener un Estado de Derecho. Entonces, si nosotros queríamos tener una democracia, tener un Estado de Derecho, el reclamo iba a ir directo al Estado. No le podíamos pedir a la sociedad tener una democracia. Se lo teníamos que pedir al Estado de turno, que era el gobierno militar. ¿Sí? Entonces, después del 80, cuando aparecen las democracias en Latinoamérica, el reclamo va dirigido al Estado y a la sociedad civil, ¿sí? O sea, si no tenemos un derecho, le reclamamos al Estado que nos dé ese derecho. Y si la sociedad no cumple, respetando ese derecho, reclamamos al Estado porque la sociedad no cumple. Entonces hay una reorientación del reclamo, ¿sí? Y la fundamentación era esa, porque en estados militares no se podía reclamar, y en estados democráticos sí. Era más fácil. ¿Sí? A mí me pareció más fácil. Así como usted lo explica, era una pavada, pero hecha en la hoja no. sencilla. Sí, No, igual se entendió eso tampoco. Sí, Sí, sí. Eso se entendió. Hice mal, la última incompleta, todo. Y por Hecho eso así es fácil, explicado con las palabras de uno. Quizás dar un oral es más fácil que escribirlo para algunas Yo personas. tiro flechita, mi vida se basa en Pero como flechitas ella y es dice, más... yo le mandé todo. Porque a ella le agarró la flechita de Cupido. Vos te reís, te juro por Dios. ya lo entendés como... Yo como tiro, concepto, sí, yo sí, por ahí. Ella hace cuadros sinópticos. Yo lo entiendo así, es más fácil para mí. Sí, primero tienen que entender el texto. Claro. Si no entienden el texto, no van a entender las preguntas. Ah, y también como usted dijo, las preguntas no eran que estaban. No está en el Esta texto. cosa y Los vos la puntos buscás como y está. el otro Claro, cuestionario no era anterior. así. Claro, no. Era Había que Va, pensar yo más para mí no en fue el tan texto. fácil, tan difícil tampoco. Porque si vos leías las fotocopias te daban falta de preguntas. Va. Bueno, ahora vamos a arrancar con el otro. No, con el no, texto sigamos de hoy. hablando. Era difícil. Hablemos, profe. Hablemos del texto de hoy. No nos mate hoy. No nos mate que tengo que levantar. Empezamos por acá. Juan, Texto de hoy, página 6. la fotocopia Vamos al a tu hermano. texto. Necesito un voluntario. Después del pizarrón. Mati, Matías. Matías. ¿Sí? Sí, ¿qué? ¿Querés Para pasar el escribir. pizarrón? Sí, obvio, dale. Bueno. Bueno, te vamos dictando. Bueno. A ver si entendemos el texto de hoy. Yo no voy a hacer nada. Me tocó filmar hoy. Ya sé. Está re bueno tu pantalón. Bueno, no lo compré mi nena. No, el otro. Hola. Mati, ¿cómo le va? Alumno designado para que borre el pizarrón y copie porque la profesora es muy bajita. No, tanto no llega. Chico voluntario. Creo que es el único Mati que pasó siempre al pizarrón, el que siempre está en Todo todo ahí, él es alto. Estamos leyendo, empieza este grupo a leer. Acá. Bueno, Ya andamos. agarramos en la página 6 y empezamos a leer. A ver qué dice, entre todos. Y haciendo cuadros. Ah, me olvidé todo, la carpeta, el cuaderno, La todo. cabeza la tenés puesta, ¿no? Sí, vos- te juro que me olvidé la carpeta, traje la ¿Quién lee mochila. en el grupo? Como está enamorado, pasa. Vos sabrás, ¿no? Yo no, me acuerdo. Chichis, de cuánto, arroba, gmail.com. Nosotros vamos a hacer. La coca. Ustedes y personas jurídicas. ¿Sí? ¿Qué? Sí.
Rami. Rami. Puede ser que tenga personalidad jurídica o no. Si no sabes, Tiene que tener, si tiene personalidad jurídica, tiene que tener todo, ¿no? si tiene personalidad jurídica, sí. Y eso sería persona Sería un ejemplo. ¿Cómo sería? Obviamente de los Bueno, ¿quién aviondos. empieza? Acá. Bueno, a ver. ¿Le sobra una fotocopia? Para comprender tanto la emergencia de los nuevos movimientos como la forma y las prácticas que estos adoptan, es preciso realizar al menos un breve recorrido por algunos acontecimientos sociales e históricos de las últimas décadas. Ahí paramos. ¿Qué quiere decir emergencia? Y el Estado que vivía. Estaba alimento, trabajo, salud. ¿Qué quiere decir emergencia en este contexto? Leemos otra vez. Vale. Para comprender tanto la emergencia de los nuevos movimientos como la forma y las prácticas que estos adoptan, es preciso realizar al menos un breve recorrido por algunos acontecimientos sociales e históricos de las últimas décadas. ¿Qué quiere decir emergencia? Los problemas que van teniendo, depende... No, tienen que leer el texto. Nada que ver con emergencia económica. La forma de emergencia, emergencia en sí, la palabra, por lo que No. Pero dice que ahora lo vamos a ver a continuación. No, Porque habla de pero la primero tienen que película. entender eso. No tenemos... Emergencia es algo urgente. Emergencia es algo urgente. No, en este contexto no. Algo necesario. No. ¿Qué dice? la emergencia es la necesidad. No. ¿Está adaptado a lo que a mí? Hay que seguir leyendo, profesora. No. Y usted díganos. Es una forma y una práctica. Otra vez, para comprender tanto la emergencia de los nuevos movimientos como la forma y las prácticas que estos adoptan, ¿sí? O sea, ¿qué hay que comprender? ¿De qué se La trata? emergencia, la forma y las prácticas de esos movimientos. No. La forma y la práctica de la emergencia. La forma ¿Pero de qué? No. La emergencia quiere decir acá el surgimiento. Emerger es surgir. ¿Sí? O sea, nada que ver. ¿Tenés fotocopia vos? ¿Me la prestás? A eso no me nada. Igual dice que igual dice acá palabrita más. un breve recorrido por Sí, algunas emergencia acontecimientos. quiere decir surgimiento, para entender, para comprender tanto la emergencia, o sea, cómo surgen estos nuevos movimientos, como la forma, qué forma toman estos movimientos y qué es lo que hacen en estos movimientos, las prácticas que adoptan. Es preciso realizar un breve recorrido por los acontecimientos, cómo era la sociedad, cómo era la historia, el contexto sociopolítico de ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo emergen? ¿Qué quiere decir cómo surgen? Nada que ver de emergencia, de política, nada. Esa es la emergencia, cómo surgen. Claro, eso quiere decir emergencia en este contexto. Y el ¿Y por qué no dice ¿Cómo se da? porque dice O sea, indica cómo surgen. el título dice el contexto histórico de emergencia de los movimientos sociales latinoamericanos. ¿De qué habla el texto? ¿Cómo era el contexto? ¿Cuándo surgen estos movimientos? ¿Sí? Bueno, ahora entendimos el primer párrafo. Costó, ¿eh? Va a estar así con todos los Seguimos. Marti. Bueno, eso lo vamos a ver abajo. Eso lo vemos abajo. ¿No? Hay que entender el primer... ¿Hay que seguir leyendo? Seguimos. ¿Quién sigue leyendo? Los años 70 se vivieron en Latinoamérica dentro del contexto global de un mundo bipolar, dividido política y económicamente en dos bloques. Uno capitalista bajo el predominio de los Estados Unidos y el otro del llamado socialismo real bajo la orientación de la Unión Soviética. Nuestro continente se hallaba bajo la cercana y poderosa influencia estadounidense. Bueno, ¿sí? Sí, no, ahora poner de título Sí. surgimiento, bueno, vamos a poner emergencia,
Emergencia. De los movimientos sociales latinoamericanos. ¿Abajo de qué? ¿Con el título este, profe? Sí, porque... ¿De los nuevos, dijo? ¿De los De nuevos? los nuevos movimientos sociales latinoamericanos. MSL, con el Movimientos Sociales Latinoamericanos. Después ya abreviamos. MSL. Movimiento Social Americano. No, la L no tenga. ¿No va? Movimiento Social Americano, ¿no? Latinoamericanos. Ah. LA. Sí, ponele. No, ponle la L, no me fui. Borra la L. Dios. No, ponle la. Ya está. Ponle L.A. La L pone, Movimientos Sociales Latinoamericanos. Ahí está. Bueno, ahora, el texto que le suena a compañera, ¿lo entendieron? Matías Sebastián López. Sí, ese sí es sencillo, es lo que dice. Años 70, pone allá. 70. ¿70? Sí, 70. Sí. Es lo que hay. ¿Qué había? El contexto global que decía, un contexto global bipolar. Bipolar. Dividido Política y económicamente. Dividido política y económicamente en dos bloques. Capitalista. Capitalista, Estados Unidos y el socialista. Tendría que hacerlo como cuadro. Como cuadro, hace dos flechas. Acá y O allá. no, poner acá abajo. Eso es mío, eso es mío. Y URSS. Eso es mío. Yo quiero. ¿URSS? Bloques. Sí, Va punto. RSS. ¿Pero a dónde lo pongo? Acá. ¿Acá? Ahí, un ¿Dos cuadro. bloques de qué? Está dividido por... No, pero es un cuadro. Ahora ponemos ¿Cómo me Unión dijo? Soviética. URSS. Sí, URSS. Vení, sentate. La Unión Soviética, Estados Unidos, abajo de Estados Unidos ponemos capitalismo. Sí. Y abajo de URSS, socialismo. Así estaba dividido el mundo. Nuestro continente latinoamericano estaba más cerca del capitalismo. Entonces acá pone latinoamericano o Latinoamérica. Ah, mi mundo dividido. Latino y... Mira mi mundo dividido. Y algunos países sí, que pocos porque no se extendió. Latinoamérica. Y acá, Sí. europeo. No, la URSS solamente. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue leyendo? Yo leo si quieren. No, todo no. A ver, ¿dónde? ¿Me prestás un cachito para mirarlo? Dentro de la región. ¿Dónde Dentro de la dice? región, Cuba fue desde la década de 1960 un punto de referencia de programas políticos, culturales, socialistas. Entonces, ahí en Latinoamérica, o serían los países más del sur, pone Cuba, que es como que se estaba yendo para la izquierda, ¿no? Para la izquierda todavía no. Para el lado socialista. ¿Sí? En la década del 60, Cuba pone 60. ¿Pero por qué? Dijo que era para el lado socialista, que en el medio hubiera... No, por ahí, se estaba alineando para ahí. De la URSS. Ah, en el medio. ¿Qué más decía? Como también un punto de expansión de movimientos guerrilleros y de emancipación de diversos países de la región. Bueno, ahí ustedes ven que los movimientos son movimientos guerrilleros. ¿Sí? Los movimientos sociales van a ser la guerrilla contra los estados, contra los gobiernos militares. Pone movimientos sociales, guerrilla. ¿Acá abajo? Sí, abajo, de Cuba. Seguimos. Isa. Otro punto nodal Sí. de la izquierda latinoamericana e internacional lo representó a partir de 1971, el experimento de socialismo democrático de Salvador Allende en Chile, quien accedió al poder por vía de elecciones generales. La derrota de los movimientos revolucionarios en diversos países y el fin del gobierno de la Unidad Popular Chilena a manos del golpe militar encabezado por Pinochet en 1973. Incidieron profundamente en años posteriores en la búsqueda de alternativas progresistas
por parte de intelectuales y líderes sociales que habían participado o acompañado a aquellos y otros proyectos políticos similares. Un efecto de esto puede percibirse hoy en la retórica y el accionar de los nuevos movimientos. ¿Está bien? ¿Entendieron ahí? No. ¿Desde dónde lo Chile entendieron? un golpe militar. Desde Pinochet para abajo no entendí. Pinochet. Desde ahí no se entendió. ¿Era dictador como era acá en Argentina? ¿Dónde dejamos ahí? En Cuba. Cuba y la guerrilla. Como también un punto de expansión del movimiento de guerrilleros y emancipación de diversos países de la región. Otro punto nodal de la izquierda latinoamericana e internacional lo representó a partir de 71 un experimento, porque está hablando que trataron los países latinoamericanos de ser socialistas, pero no podían, porque venía el gobierno militar y tras un golpe los derrocaba. Eran muy débiles. Pero Pinochet no. ¿Cuántos años estuvo? Y más o menos. No te dice, igual no te dice, te dice cuándo estuvo, ¿no? Una unidad popular chilena a manos del golpe militar encabezado por Pinochet. No, Pinochet estuvo bastante. Pinochet derroca al movimiento socialista. ¿Sí? En el 73. Ah, y toma como... Ya se la Y ahí es un estado militar, ¿no? Un gobierno de facto. Un golpe militar. Golpe. En años posteriores, en la búsqueda de alternativas, ¿sí? O sea que ahí es como que Latinoamérica está tratando de comenzar sus democracias. Eso es lo que dice el texto. Bueno, en años posteriores, en la búsqueda de alternativas progresistas, alternativas progresistas es eso, salir del capitalismo y alinearse más a la izquierda, al socialismo. Por parte de intelectuales y líderes sociales que habían participado o acompañado a aquellos y otros proyectos políticos similares. Un efecto de esto puede percibirse hoy en la retórica y el accionar de los nuevos movimientos. Bueno, ahora quién sigue leyendo. Durante la década del 70, ¿qué pasa? ¿Quién lee? Acá, ahí lee este grupo. Leer nada más. Durante la década de 1970... Durante la década de 1970, las acciones de lucha y demanda populares, estudiantiles, obreras o campesinas en la región necesariamente se inscribían dentro del contexto mayor de conflicto entre el campo socialista o nacional popular y el sistema capitalista. ¿Sigo? Sí. La palabra que en esos años sintetizaba este conflicto era revolución. Sí. En general, puede decirse que toda acción popular era entendida como revolucionaria en tanto formaba parte de un conflicto mayor que tenía por eje la búsqueda de un cambio de sistema. Ahí, ¿entendieron? A partir de los años 70, pone años 70. Acá en abajo, ¿no? Sí, abajo. ¿Profe? Sí. Ay, le queda muy bajo. Años 70. La lucha de acciones, ¿no, profesora? Sí. Luchas, demandas populares. Ah, ¿esto tenía que puesto abajo? Sí, ¿cómo pusiste? Luchas. Acá, sí, ¿Cuál es bueno. abajo de lucha ahora? Acciones populares. Demanda popular. Demanda, acciones de las demandas. Conflicto entre el campo socialista. Abajo. Populares. Conflicto entre el campo socialista. Campo. Socialista. Versus BS, pone versus, o sea que el campo se peleaba con el capitalismo. Versus BS, me corta S. Socialista versus capitalismo. Y ahí se puede sacar un Todo motivo eso, de revolución. hacerle un corchete, claro. Un Todo conflicto eso de era revolución. una revolución. Todo eso llevaba Qué grande. Qué vos y grande. tus cuadros, Profe, ¿puedo hacer el cuadro?
Sí, así o al lado, lo mismo. Todo eso lo englobamos en revoluciones. ¿Eso qué sería la parte del socialismo, profe? ¿La última parte? La última parte, sí, es una parte de este intento de cambiar el sistema. A partir del 70. Claro. No, aparte. El conflicto de revolución. Más. Por ende. Más. Sí. Se ve la pieza y la habíamos mojado. Empieza a borrarlo de arriba. Ya está. Si ustedes lo quieren hacer igual al cuadro de otra manera, lo van haciendo como ustedes lo entienden. Claro. ¿Cómo, Romy? Yo lo estoy haciendo así. Está bien, porque ahí no tenemos mucho lugar. ¿Lo borro? ¿Voy borrando? Ahora borra, sí, borra eso. No te puedo estar diciendo todo, pibe. Está enamorado, Matiche. No puede todo. Está enamorado, no puede todo junto, dice. Yo estoy enamorada, pero me salen las cosas. Acá seguimos, bueno. En el contexto de la Guerra Fría se instalaron en varios países dictaduras que ejercieron violentas represiones sobre el campo social, a la vez que modificaron sensiblemente la estructura económica de las sociedades latinoamericanas. Sí. Seguimos. En las siguientes 2 décadas, la región y el mundo habría de sufrir amplias y profundas transformaciones. El año 1959